Ejemplo de potencial eléctrico. Dos esferas de metal, cada una de 1 centímetro de radio, están muy lejos una de la otra. Una de las esferas porta una carga de 38 nanocoulombs y la otra pues tiene una carga de menos 10 nanocoulombs. ¿Cuál es el potencial de cada una? Si después las esferas se conectan mediante un alambre delgado, ¿cuál es el potencial en cada esfera? Una vez el equilibrio es alcanzado. ¿Cuánta carga se mueve entre las esferas para que alcance el equilibrio? Bueno, nuestro problema nos habla acerca de que tenemos dos esferas que son dos esferas conductoras. Una tiene una carga positiva y la otra tiene una carga negativa. Las dos esferas tienen el mismo radio. Entonces vamos a considerar que vamos a denominar a la esfera que tiene esa carga positiva de 38 nanocoulombs y vamos a denominar B a esa esfera que tiene una carga negativa de menos 10 nanocoulombs. Entonces al principio se supone que las esferas están muy lejos una de la otra, de manera que la carga de una no pueda crear un campo eléctrico en la ubicación de la otra. Entonces no interactúan entre sí, ni se efectúan fuerzas, están muy lejanas. Nos pregunta el enunciado del problema que determinemos cuál es el potencial de cada una, en el inciso A. En el inciso B nos dice que las esferas se conectan mediante un alambre delgado y nos pregunta cuál es el potencial en cada esfera después de que el equilibrio es alcanzado. Entonces, eso de después de que el equilibrio es alcanzado implica que tendríamos dos estados. Un estado inicial antes de que las esferas se conecten y un estado final cuando este equilibrio es alcanzado. Entonces vamos a considerar que las cargas que nos proporciona el enunciado del problema, estas corresponden a la situación inicial. Entonces vamos a denominarla QA1 y QB1. Entonces el enunciado del problema nos está solicitando potencial de cada una antes de conectarse mediante el alambre. Entonces vamos a decir que el potencial de las esferas, de la esfera A, en el instante 1 va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga sobre el radio. Cuando nos habla del potencial de una esfera, nos está diciendo el potencial eléctrico en la superficie de la esfera. La carga reside en la superficie exterior de la esfera y una esfera tiene el mismo potencial en la superficie exterior que en el centro de ella. No nos está pidiendo el potencial de la esfera a un determinado punto ubicado a una cierta distancia r del centro de la esfera donde r sea mayor que el radio de dicha esfera, sino que nos está diciendo únicamente el potencial eléctrico de cada una de las esferas. Eso significa el potencial eléctrico justo en la superficie de la esfera. Por eso, acá, donde realmente lo que a nosotros nos interesa es la distancia entre la carga y el punto donde queremos calcular el potencial, pues empleamos el radio de la esfera. Entonces vamos a emplear esta ecuación para el potencial eléctrico de la esfera A. Nuestra carga era de 38 nanocoulombs y el radio es de 1 centímetro. Esto nos daría un potencial eléctrico de 3.42 por 10 a la 4 voltios. Y en el caso de la esfera B, pues empleamos la misma ecuación, solo que ahora vamos a necesitar la carga de la esfera B en el instante 1. Y bueno, en este caso el radio de A es el mismo que el radio de B. Entonces, sustituyendo nuestros datos, obtendríamos que el potencial de esta esfera es de menos 8.99 por 10 a la 3 voltios. Y pues ya encontramos lo que nos solicita el inciso A.
el potencial eléctrico de cada esfera antes de que se conecte mediante este alambre. El inciso B pues nos solicita que tenemos el potencial eléctrico una vez se ha alcanzado el equilibrio. Entonces tenemos nuestras esferas, asumamos que están muy separadas y las conectamos con un alambre. Un alambre que es un alambre ideal, muy largo, que tiene resistencia despreciable y ocurre una transferencia de carga de una esfera hacia la otra. Entonces, ¿de qué esfera a qué esfera va a ocurrir esa transferencia de carga? Tenemos que considerar nosotros que tenemos dos esferas que son esferas conductoras. Es decir, podemos asumir nosotros que como son esferas conductoras, están hechas de metal. O mejor dicho, acá directamente nos decía que estaban hechas de metal. Entonces, en los metales, los electrones más alejados del núcleo no están unidos fuertemente a él. De tal manera que esos electrones, denominados electrones de conducción, están en continuo movimiento aleatorio, bajo condiciones electrostáticas. Entonces realmente los portadores de carga que pueden tener los materiales conductores o los metales son electrones. Entonces las cargas que se van a estar moviendo de una hacia la otra de las esferas van a ser cargas negativas, van a ser nuestros portadores de carga, que son nuestros electrones y tienen carga negativa. Entonces va a haber transferencia de electrones. Ahora, ¿de dónde a dónde va a ocurrir esa transferencia de electrones? Consideremos una caja de masa m. Y vamos a considerar que tenemos dos situaciones. Esa caja de masa m ubicada sobre una superficie plana, horizontal y lisa, es decir, carente de fricción, y la misma caja m ubicada sobre la parte superior de un plano inclinado a θ grados con respecto al horizonte. Si consideramos que no hay fricción, las únicas fuerzas que actuarían sobre nuestra caja serían la fuerza normal, consideramos un sistema de coordenadas, modelando la caja como una partícula puntual, tendríamos la normal y el peso. En ausencia de cualquier fuerza, cualquier otra fuerza en X, en la posición donde nosotros establezcamos la caja, ahí debe de quedarse, porque la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Si lo analizamos desde el punto de vista de nuestras leyes de movimiento de Newton. Ahora, consideremos la situación de la caja sobre el plano inclinado. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? Igual vamos a considerar que no tenemos fuerza de fricción. Trazamos nuestro sistema de coordenadas. Vamos a considerar que sobre nuestra caja va a actuar la fuerza normal que la superficie del plano inclinado ejerce sobre ella. Y también vamos a considerar que actúa el peso. Entonces el peso va a tener componentes. Va a tener una componente acá. Bueno, entonces sería conveniente otro color que resalte un poquito más. Vamos con este. Tendría una componente acá, que sería la componente WY, y otra acá, WX. Vamos a considerar que aquí tenemos el mismo ángulo θ. Y podríamos considerar que al momento de colocarla ahí, pues tendríamos una componente de la fuerza a lo largo del eje X. Quiere decir que al momento de colocar esa caja sobre el plano inclinado, esta va a comenzar a desplazarse en esta dirección. ¿Por qué se desplaza? Si lo analizamos desde el punto de vista de las fuerzas, pues tendríamos que considerar que, porque la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X es igual a masa por aceleración, y tenemos una fuerza en X que apunta a la misma dirección de desplazamiento, que es esta componente en X.
componente del peso en X. Pero a nosotros no nos interesa, en este caso, la fuerza, sino lo que nos interesa es la energía. Y en este caso, que es un ejemplo de mecánica de partículas, lo que nos interesa es la energía potencial gravitacional, puesto que la única fuerza que va a actuar para que esa caja se desplace hacia abajo es el peso. Nosotros podemos considerar que el trabajo que hace el peso para desplazarlo, recordando que el trabajo es igual a la fuerza punto el desplazamiento, el trabajo hecho por el peso se puede escribir como una diferencia de energía potencial. En este caso, energía potencial gravitacional. Entonces lo podríamos expresar así. Energía potencial gravitacional en 1 menos la energía potencial gravitacional en 2. Entonces, ¿cuál va a ser 1? La posición inicial de la que nosotros soltamos o liberamos la caja. Y la posición 2 cuando llega a la base de nuestro plano inclinado. Entonces, para eso necesitaríamos establecer un nivel de referencia que nosotros podemos colocar justo en la base del plano. Y tendríamos que considerar que, como la energía potencial gravitacional la calculamos considerando la masa del objeto, la gravedad, la magnitud de la gravedad y la altura o la posición, forma más general que tiene nuestro objeto con respecto al nivel de referencia, nuestra energía potencial gravitacional en 1 tendríamos que considerarla con esta altura, ¿verdad? Tendríamos que considerar con la altura que tenemos acá. Pero modelamos la caja como una partícula. Entonces, más que el centro de la caja, nos interesa esto. Y nuestro punto 2, Y2 sería igual a 0, porque está justo sobre nuestro nivel de referencia. Entonces, nuestro trabajo sería masa por gravedad por Y1, la energía potencial en 1 menos 0. El trabajo hecho por el peso, para este caso, cuando se mueve desde el punto 1 hasta el punto 2, pues es un trabajo positivo, porque hay una componente del peso paralela al desplazamiento. Pero lo que nos interesa acá es la energía potencial. ¿En qué dirección se mueve la masa? ¿En qué dirección se mueve la caja? Se mueve de un punto de mayor potencial gravitacional a un punto con menor potencial gravitacional, menor energía potencial gravitacional. Entonces, en el caso de la energía potencial gravitacional, para este caso, cuando nosotros dejamos que la caja se mueva únicamente por la acción de la gravedad, tenemos que considerar que en este caso se mueve de mayor a menor energía potencial gravitacional. ¿Cuándo se hace el movimiento? Bueno, cuando llega justo al suelo. ¿Por qué justo en el suelo? Por lo mismo que tenemos acá. Porque la caja, estando aquí, en el suelo, el peso no va a ejercer ningún trabajo sobre ella. Porque el desplazamiento que puede tener la caja sobre el suelo solo puede ser de esta forma. Lo cual haría que existiese un ángulo entre nuestro peso y el desplazamiento y un ángulo de 90 grados. Entonces el trabajo hecho por el peso ahí es 0. Dicho de otra manera, en términos de energía potencial gravitacional, el trabajo que el peso podría hacer para mover esa caja a lo largo de esa superficie horizontal es 0. No va a hacer ningún trabajo. Aún así, nosotros tengamos una fuerza que actúe paralela al suelo, el trabajo que haría el peso sobre esa caja cuando esa fuerza F la empuja es 0. ¿Por qué? Bueno,
Esta es una forma de explicarlo. Pero la otra es considerar que todos los puntos sobre el suelo, la energía potencial gravitacional es la misma. No hay un cambio de energía potencial gravitacional. Entonces, ¿cuándo ocurre este movimiento debido a la gravedad? Cuando tenemos una diferencia de energía potencial gravitacional. Cuando cesa ese movimiento, cuando la caja llega justo al suelo. Ahí eh, ese efecto del peso ya no va a actuar. Y tal vez eso de cesa el movimiento es un poquito incorrecto, porque realmente no se va a detener automáticamente cuando llega al suelo. Pero ese efecto de la gravedad, ejerciendo un trabajo sobre la caja, sí cesa, porque justo en el suelo el trabajo hecho por el peso sería de cero, porque el sentido del desplazamiento, como vemos acá, y el sentido eh, y la dirección de nuestro vector de peso son, eh, son perpendiculares, esos dos vectores. Entonces, cuando el problema nos habla acá, ¿cuál es el potencial en cada esfera una vez el equilibrio es alcanzado? Vamos a hacer uso de esa analogía. ¿Cuándo cesa la transferencia de carga? Pues similar al tema de la energía potencial gravitacional. Va a cesar esa transferencia de carga cuando ambas esferas tengan el mismo potencial eléctrico. Recordando que el potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Entonces se relaciona. La potencia eléctrica la podemos poner como la carga por el potencial eléctrico. Entonces, ¿cuándo alcanza el equilibrio? Cuando ambas esferas tengan el mismo potencial eléctrico. ¿Cómo determinamos el potencial eléctrico de las dos esferas? ¿Cómo sabemos cuánta carga tienen al final? Bueno, hacemos uso del principio de conservación de la carga. Antes de conectarse con el alambre, tenemos la carga de la esfera A y la carga de la esfera B. Y esa tiene que ser igual a la carga después de haberse conectado y cuando alcanza el equilibrio. Principio de conservación de la carga. En un sistema cerrado, la suma algebraica de las cargas es constante. Y en este caso estamos considerando que las únicas objetos cargados en esa región son estas dos esferas. Entonces, ¿cuándo cesa la transferencia de carga? Cuando los potenciales son iguales. Lo que tenemos del lado izquierdo lo podemos conocer. Esto es 38 nanocoulombs y esto es menos 10 nanocoulombs. De acuerdo al enunciado de nuestro problema. Ahora, lo del lado derecho, no sabemos cuáles son las cargas en los dos. ¿Y cuándo se hace la transferencia de carga? Cuando el potencial eléctrico es el mismo en las dos esferas. No cuando la carga sea igual. Eso no es el razonamiento que debemos de emplear. Aunque habrá casos en los que la carga puede ser que en los dos objetos sea igual. Y eso solo se da en una situación particular como la que tenemos nosotros en este ejercicio, que es cuando las dos esferas sean iguales en cuanto a su radio. Entonces, ¿cuál es el potencial final de la esfera A? Va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 q a 2 sobre RA. ¿Cuál es el potencial de la esfera B? Entonces, hemos dicho que después de cierto tiempo, estar conectadas mediante el alambre, los potenciales se van a igualar. Eso implica, para este caso, que a ambos lados de la ecuación tenemos nuestros mismos términos. 1 sobre 4pi epsilon 0 lo podemos cancelar y RA es igual a RB en este caso particular. Entonces podemos cancelar los radios. Nos queda que la carga en la esfera A, después de estar conectados con el alambre, es igual a la carga en la esfera B. Entonces en este caso, el potencial eléctrico es el mismo y también la carga, pero por la situación particular de que los radios de las dos esferas son iguales. Entonces vemos que después de estar conectados por el alambre, las dos cargas son iguales y podemos sustituir esto en la ecuación anterior. Nos quedaba 28 es igual a carga en esfera A más, en lugar de carga en esfera B, vamos a decir
de nuevo la carga en la esfera A. Lo que nos da a nosotros que la carga en la esfera A debe de ser de 14 nanocoulombs. Lo que implica que la carga en la esfera B también va a ser 14 nanocoulombs. Y podemos calcular los potenciales. Podemos calcular el potencial de la esfera A después de estar conectada mediante el alambre. O sea, el radio es 1 por 10 a la menos 2. Esto es igual a 1.26 por 10 a la 3 voltios. Y la última pregunta que tenemos acá se refiere a cuánta carga se mueve entre las esferas para que se alcance el equilibrio. Entonces, para poder determinar eso, vamos a considerar las cargas de la esfera A y la carga de la esfera, bueno, la carga de la esfera A al final y al principio o antes de conectarse con el alambre. Entonces vamos a restar esas cargas. Vamos a decir la carga transferida va a ser la carga final de la esfera A, no la carga inicial de la esfera A, es 14 nanocoulombs menos 38 nanocoulombs, si no estoy mal. Y esto nos da menos 24 nanocoulombs. Entonces, ¿qué nos indica eso? Bueno, que la esfera A recibió una carga de menos 24 nanocoulombs. Originalmente tenía una carga de 38 y al final tiene una carga de 14. Eso quiere decir que ganó una carga negativa de 24 nanocoulombs. Y en el caso de la esfera B, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, como tenemos un sistema cerrado, si A gana menos 24 nanocoulombs, quiere decir que B tuvo que haber tenido esa pérdida de carga. Originalmente, bueno, al final B tiene 14 nanocoulombs y originalmente tenía 10 nanocoulombs. Esto nos queda 24 nanocoulombs. Entonces, desde el punto de vista del dato obtenido, parecería como que la esfera B ganó una carga positiva de 24 nanocoulombs. Es como que ganó, si la esfera ganó electrones, parecería que en este caso nos está indicando, mire, la esfera B, lo que sucedió es que ganó 24 nanocoulombs de protones. Pero hay que recordar que realmente las partículas que transportan la carga en los metales, en los conductores, son los electrones, que los protones no pueden moverse, los protones se encuentran en el núcleo. Entonces, ¿cuál es la carga transferida? La carga transferida es de 24 nanocoulombs. La esfera A ganó menos 24 nanocoulombs y la esfera B perdió esos menos 24 nanocoulombs. Y esa es la solución de nuestro ejercicio.